En estos últimos años, México se ha convertido en uno de los países latinoamericanos más importantes en albergar conciertos de varias bandas y solistas nacionales y extranjeros, siendo un país rentable para este tipo de espectáculos. En él se han vivido diferentes momentos que quedan en la historia para los fans, desde la primera presentación de X banda, la cantidad de gente que reunió en dicha presentación, hasta de un regreso que tardó varios años. Pero lo que también se recuerda es sobre hechos desafortunados vividos en varios de ellos, en donde el día de hoy me centraré en una ciudad específica donde a los artistas que mencionaré a continuación hicieran que no volvieran nunca más a dicha ciudad. Sin nada más que decir, comenzamos. Hablaré un poco de historia. La ciudad de Puebla es una de las ciudades más importantes dentro del territorio mexicano. Fundada en el año 1531, la heroica Puebla de Zaragoza, como se le llama, se caracteriza mucho por su historia que ha albergado, desde la batalla del 5 de mayo de 1862 hasta el inicio de la Revolución Mexicana de 1910. También es de considerarse como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por la belleza que alberga su centro histórico, destacando la cantidad de iglesias que alberga, su talavera y sus platillos típicos le hacen de una ciudad importante para el turismo. Y hablando del turismo, este ha sido beneficiado por los diferentes eventos que se han realizado en la ciudad y sus alrededores, desde la realización de festivales de música hasta la de visita de artistas de talla internacional que han hecho presencia en esta ciudad. Pero en todas estas presentaciones voy a destacar dos de ellas, que una es más conocida que otra, en donde ambas tuvieron una mala experiencia del público poblano que generó que no volvieran nunca más a la ciudad. Una de las bandas más importantes del rock en inglés, creadores del primer videoclip musical de la historia con Bohemian Rhapsody y miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, Queen ha marcado historia en sus más de 50 años que tiene el grupo y que a la fecha sigue su legado por parte de dos de sus miembros originales, Brian May y Roger Taylor. A inicios de los años 80, la banda liderada por el fallecido Freddie Mercury había lanzado su octavo disco de estudio llamado The Game, en donde visitarían varias ciudades en su natal Reino Unido y de Estados Unidos, donde alcanzó la primera posición de los discos más escuchados en esos años. Pero el grupo también visitó por primera vez algunos países de Latinoamérica, como lo fue en Argentina, Venezuela, Brasil y México. Y cuando hablamos de México es porque surgieron los problemas en ese país. La banda inglesa se presentó en Monterrey el 9 de octubre de 1981 y en Puebla el 16 y 17 del mismo mes, en donde solamente me centraré en lo que ocurrió en Puebla. El grupo, acompañados de su staff y su equipo de escenario, sonido e iluminación que pesaba 100 toneladas, se presentó en el Estadio Ignacio Zaragoza, estadio inaugurado en 1952 y restaurado en varias ocasiones en estos últimos años. Cuenta con una capacidad de 22,000 personas y ha servido para diferentes usos, desde lo deportivo hasta para conciertos, donde para la banda inglesa sería el primer grupo de talla internacional que tocaría en dicho estadio y en dicha ciudad, pero al momento de llegar se darían cuenta en dónde se encontraban. Les tocó un camerino debajo del estadio, donde este carecía de varios elementos, como el baño, ya que solamente tenía un baño para todo el equipo. Varias personas de varias partes de la República llegarían a Puebla a presenciar alguna de las dos fechas que dio el grupo. Se dice que hubo una asistencia entre 42,000 a 68,000 personas en cada fecha, sobrepasando lo establecido. Los problemas iniciaron desde antes de iniciar el show. Relatan los asistentes que varias personas llegaban sin boleto y su objetivo era entrar sin ellos, lo que originó una trifulca en las afueras del estadio. Esto incluyendo la desesperación de la gente al momento de oír un fuerte estruendo originado del sonido del grupo, donde pensaron que el concierto ya había iniciado. Pues venía un río de gente y cuando llegamos a esta zona estaba llenísimo. Había una fila que llegaba hasta donde se alcanza a ver aquel coche. Una o dos filas eran. Entonces entre que preguntas y no sé qué, y a partir como que de el poste ese, ya era un mar de gente. Y en el concierto, la gente con boleto o sin él disfrutó de los temas de la banda, desde Bohemian Rhapsody hasta Somebody to Love, además de los temas del nuevo disco. Pero no fue cuando al momento de tocar No One Here, Freddie se pondría un sombrero revolucionario y a los presentes les pareció un insulto, y comenzaron a lanzar zapatos y demás objetos hacia el escenario, logrando golpear a algunos del grupo como a John Deacon, quien recibió un zapatazo en la cabeza, o a Brian May, quien en su mítica guitarra recibió un calcetín con tierra, rompiéndose una cuerda. Al final del espectáculo, Mercury se despidió del público diciendo lo siguiente: Muchas gracias. Thank you for the shoes.
La banda pensó seriamente cancelar la segunda presentación el día siguiente, pero fueron obligados a firmar un documento donde garantizaban que se presentarían al día siguiente, donde para ese domingo fue mucho más tranquilo. Las autoridades lograron corregir sus errores del día anterior, logrando tener un concierto sin ningún hecho delictivo. Estos acontecimientos quedarían marcados para los integrantes del grupo, que originó que nunca más volvieran a territorio mexicano por los hechos vividos tanto en Puebla como en Monterrey. Hasta la fecha son contadas las veces que los miembros restantes han hablado del tema, y que en la actualidad muchos fans piden en las redes sociales que la banda regrese a México, cosa que no se ha logrado, pero esperemos que un día suceda. Aunque los conciertos serán recordados por los angelopolitanos con emoción, euforia y como un evento sin precedentes en México, la ola de vandalismo que se abatió en la ciudad fue incontenible. Actualmente existe mucho material del par del concierto de aquella ocasión, desde fotos y audios de los dos conciertos completos, lo cual se agradece. Lo que sí no existe son videos de los conciertos, en donde estaba prohibido. Un hecho vivido era que la seguridad quitaban las cámaras al público y todavía los cabrones las estaban vendiendo dentro del estadio a precios exorbitantes, donde hubo unos cuantos que las compraron. Si les gustaría conocer más sobre todo lo vivido a las afueras del estadio, les dejaré un link de un periódico conocido en Puebla donde habla de los relatos de testigos de aquella vez. Uno de los músicos más importantes del continente americano, debe haber formado una de las bandas más importantes del rock en español como lo fue Soda Stereo, y siendo considerado como una leyenda, Gustavo Cerati revolucionó el mundo de la música con sus temas, con su grupo y como solista. Nos centraremos en su etapa solista. Cerati, tras separarse de Soda en 1997, continuaría su carrera como solista, donde años atrás logró lanzar sus primeros trabajos en solitario como lo fue Colores Santos en 1992, al lado de Daniel Melero, y Amor Amarillo en 1994, de ahí le seguirían Bocanada en 1999 y Siempre Soy en el 2002. Para ese disco, Siempre Soy, Gustavo iniciaría su gira promocional visitando primero Ecuador a finales del 2002, para que en febrero del 2003 iniciaría gira por varias partes de México, siendo Puebla una de las ciudades que visitó. El músico ya había visitado la ciudad años atrás al lado de Soda Stereo, siendo los años de 1987 y 1993 que tocaría. Ya como solista, el fallecido guitarrista llegaría a Puebla el 2 de marzo del año 2003 en el Salón Country San Manuel, salón de eventos sociales muy conocido en la ciudad por sus eventos realizados del género de cumbia, convenciones de cómics, eventos políticos, escolares, familiares y demás eventos, pero es un lugar que no suele recibir conciertos de rock. Para esos años, la ciudad de Puebla no contaba con un auditorio establecido como ya lo tiene en la actualidad, y son varios, por eso se optó por realizarlo en dicho lugar. O sea, mañana. Mañana, Cerati, no vayas a llegar otro día. Es mañana. Estaba Cerati. La organización del evento, desde un inicio, no fue la adecuada. Se notaba la improvisación de las personas que fueron contratadas y hacia el interior se veía que estaban habilitados sillas para los espectadores en el área preferencial, algo que no era propio de un concierto de rock. Hasta se corrió el rumor entre el público de que el promotor no había hecho el pago final por la presentación, habiendo la posibilidad de una cancelación. Al final, Gustavo sí llegó para su espectáculo, no sin antes de visitar el famoso centro histórico de la ciudad junto a su equipo, para dar paso con el concierto. Un usuario de YouTube comentó hace años que el show daría inicio con unos raperos. Se desconocen quiénes eran, donde el público no les hizo caso y ya pedían a gritos al músico argentino. Más tarde, el músico daría inicio a la velada con el tema Amo dejarte así, continuando con los demás temas de su recién disco. Después de la primera canción, todo el público que estaba en la zona general se volcó hacia el escenario buscando estar lo más cerca posible del icono argentino. El problema continuó cuando el público de enfrente del escenario estaba pidiendo que tocara temas de Soda, a lo que Cerati se molestó con ellos diciendo que eso ya era del pasado. Un fan mencionó lo siguiente: se molestó porque las personas que estaban hasta el frente pedían que cantara Persiana Americana, y él dijo que dejaran atrás eso, que Soda ya era cosa del pasado. Tras eso, la gente se molestó y comenzaron a insultarlo diciéndole de groserías al argentino. A pesar de eso, Gustavo continuó con su concierto, dejando a un lado ese hecho, tocando sus respectivos temas hasta concluir con el tema Puente. Pero otros mencionan que llegó a tocar Colores Santos, un tema que muy poco tocaba, y esa fue la ocasión. Yo creo que por esa acción, Cerati decidió ya no venir nunca más a Puebla. Tengo entendido que hubo planes, pero ya no quiso. Se me estaba pasando el dato sobre cuando Gustavo estuvo tocando el tema Altar, los raperos subieron al escenario a cantarla,
Dicen los asistentes que Gustavo solo los miraba con una media sonrisa entre comillas. Así siendo la última tocada de Gustavo Cerati en la ciudad de Puebla. Aunque hubo ofertas de que el músico tocara nuevamente en la ciudad, este se rehusó por los hechos vividos. No ocurrió lo mismo con Queen, pero quedó marcado como otro músico que no volvió a pisar suelo poblano. El chiste muy poco material de aquel día, solamente hay unas cuantas imágenes que les estaré mostrando y solamente un video. También si quieren saber más sobre lo que se vivió, les dejo un link donde hablan testigos del concierto. Como lo mencioné anteriormente, ambos conciertos se vivieron en diferentes hechos y en diferentes épocas, lo que terminó originando el disgusto de los músicos que originó que no volvían nunca más a territorio poblano. Ojo, solo menciono a Puebla, ya que a excepción de Cerati, continuó sus presentaciones en varias partes del país en sus últimos años de vida, donde él declaró que México es parte importante de su carrera. Los hechos que ocurrieron en diferentes años demostraron varios momentos del público, desde la falta de organización y respeto hacia los músicos hasta el desconocimiento de cómo eran sus shows, de cómo es que el artista acostumbra a hacer su rutina arriba del escenario y de tocar sus propios temas para darlos a conocer y que sean del agrado de la gente que pagó un boleto para poderlo ver en vivo y no estar obligando a que toquen el tema que se les da la gana. Hasta aquí el video del día de hoy. Cuéntenme, ¿asistieron a alguno de ellos? ¿Cuál fue su experiencia en ellos? Háganmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete para ver más contenido. Sin nada más que decir, los veo en un siguiente video.